Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro canal digital del noticiero 90 minutos, por nuestras redes sociales y por supuesto por YouTube. Cambiamos de tema y hoy en el Te lo explico abordaremos el tema de los incendios y las emergencias que pueden ocurrir en las viviendas de la ciudad de Santiago de Cali, entendiendo un poco ese incremento de incendios también que se ha presentado en la ciudad, quizás el más reciente y el más fuerte, el que sucedió en el barrio El Guabal, donde 4 personas murieron y una niña pues se vio afectada, también un perrito quedó sin hogar. Y para eso pues nos conectamos a esta hora con Harold de la Cruz, experto en estos temas de emergencia. Harold, muy buenas tardes. Ya entendiendo un poco, haciendo esta introducción, ¿qué se puede hacer de primera mano ante cualquier incendio, cualquier emergencia de esa que se presenten en las calles, en las casas, perdón? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Desde la Cruz Roja, para nosotros es un placer poderles compartir información que salva vidas para todos nuestros televidentes de suroccidente colombiano. Bueno, respondiendo a su pregunta, cuando hay situaciones de emergencia en casa relacionadas sobre todo con el incendio, a lo que más nos vamos a ver enfrentados a las quemaduras. Hay información importante que resaltar y es si usted puede apagar el fuego con seguridad, con un extintor, cerrando la llave, por ejemplo, del gas, el gas domiciliario, que es lo que más manejamos en casa, pues hágalo, pero siempre y cuando su vida no se ponga aún más en riesgo. Por supuesto, si hay incendios considerables, se debe llamar a una línea de emergencias, la línea de bomberos, el 119, para que respondan la atención de sofocar este incendio. Para el manejo de las quemaduras como tal, se recomienda que haya aplicación de agua directa, agua fría, agua de la llave, no agua de la nevera, no hielo, ¿sí? Solamente agua corriente de la llave que colabore a mitigar un poco la quemadura, el calor que está en la piel en esos momentos. Recuerde que se van a generar unas ampollas, ¿sí? No las estalle porque eso colabora a que genere riesgo de infección. Y por supuesto no aplique ninguna crema, no aplique ninguna sustancia sobre la herida. Diríjase a un centro de urgencias donde le puedan atender sus heridas por parte del personal profesional de la ciudad y evidentemente ellos sabrán qué solución se le puede dar en su caso exclusivo. En las casas de Cali muchas familias tienen botiquines, ¿cierto? ¿Con estos elementos es necesario para cubrir alguna emergencia de este tipo o es necesario tener otros elementos aparte? Bueno, los botiquines generalmente vienen una base, ya se pueden comprar de hecho así. Sin embargo, uno los debe adaptar a las necesidades propias de la casa, teniendo en cuenta los riesgos que tengamos en casa. Si, por ejemplo, en casa tenemos riesgo de algún tipo de herida cortopunzante que pueda generar algún tipo de hemorragia grande, entonces debemos considerar agregar al botiquín, además de muchas gasas, eh, elementos o insumos como por ejemplo las compresas que colaboran a detener las hemorragias mucho más rápido. También tener buenos vendajes, no la tirita pequeña que generalmente tenemos en el botiquín del vehículo, no, es grandes cantidades de vendaje para poder hacer una buena hemostasia, un buen parado, una buena presión sobre la herida y que se evite tener una hemorragia masiva que disminuya la calidad de vida en ese momento de esa persona. Entonces sí se debe adecuar. Para las quemaduras, por supuesto, hay insumos, como por ejemplo las gasas vaselinadas, que vienen en un paquete sellado, esterilizado, y que se pueden colocar encima de la quemadura donde pues haya sucedido la oportunidad de la quemadura en el cuerpo, y cubrirlo con gasas secas encima, cubrirlo con vendaje no apretado, llevar a esta persona al servicio de urgencias y va a ser pues un poco más de alivio, un poco de evitar que esto se roce o se golpee con alguna superficie, que genere lesión, que genere estallido de las ampollas que se hacen, que resultan de la quemadura y evitando por supuesto también el riesgo de la infección.
Harold, retomando un poco el tema de los incendios, está el fuego también causado por combustión de líquidos o gases inflamables. ¿Cómo abordar este tipo de emergencias? Bueno, lo primero es que el producto que esté generando la llama o la inflamación, el incendio, toca que sofocarlo a través de una sábana húmeda, ¿sí? Recuerde que su seguridad está primero. Si usted ve que es riesgoso para su vida, no lo haga. Llame a expertos como los bomberos para que hagan estas acciones y en estos casos, por ejemplo, quemaduras por incendios por culpa de gasolina, por ejemplo, que son combustibles altamente inflamables, o aceites, que cuando se les agrega más agua, ¿sí? Aumenta la capacidad de combustión y genera mayor quemadura en otras zonas, o inclusive puede generar incendio en la misma el vestido o en otras superficies de madera, por ejemplo. Entonces lo más recomendable es sofocarla con alguna toalla o alguna sábana húmeda, ¿sí? Y aplicarlo directamente sobre el sitio donde esté el fuego en ese momento, para que no haya más oportunidad de oxígeno, para que genere menos combustión. Esto ayuda a apagarlo y genera un poco también de alivio al ser agua fresca, ¿sí? Eso evita que la temperatura siga quemando la zona donde se está originando el incendio. Harold, y si hablamos de pronto de fuego provocado por equipos eléctricos, ¿es el mismo manejo, es el mismo extintor de que algunas personas tienen en las casas? ¿Es un extintor diferente? ¿Qué debemos tener en cuenta ante un fuego de este tipo? Bueno, cabe aclarar que por lo general en Colombia, en las casas no es común que las personas tengan un extintor, pero que es una muy buena recomendación. Se debe tener un extintor ABC que cumple con funciones diferentes para colaborarnos a apagar incendios de diferentes tipos, y que es una excelente recomendación de hecho. Pero entonces, cuando son incendios por eléctricos, lo primero que se debe hacer es desconectar de la fuente de electricidad para que no nos genere mayor riesgo, no tocar el equipo, porque el equipo, la mayoría tiene partes que son metálicas y ellas están calientes en el momento. Si está conectado, pues evidentemente va a haber riesgo de que si usted lo toca genere electricidad a través de su cuerpo, y eso genera primero quemadura, y en un caso muy grave puede colaborar a generar una parada cardíaca, producto de que la energía está pasando a través del cuerpo y genera cambios eléctricos en el corazón. Entonces eso puede causar una parada cardíaca. Pero es aplicar directo sobre el equipo, el electrodoméstico que esté generando el fuego, directo con el extintor, y sofocar un poco el fuego, ¿sí? Si esto se sale de control, recuerden llamar a un experto en ello, que pues en nuestra ciudad los expertos son el área de los bomberos en la línea 119. Me parece importante recalcar un poco en eso del tema de los extintores. Es cierto lo que usted nos acaba de manifestar, que no es un elemento que acostumbran las casas y las familias del país y también las caleñas, pero también es importante para quienes sí están acostumbrados a tener este elemento en el hogar, que revisen la fecha de vencimiento, porque muchas veces lo tienen guardado desde hace muchos años y cuando se presenta una emergencia, pues no va a surgir con el efecto que se requiere. Sí, como cualquier sustancia, tiene una capacidad máxima de tiempo que puede durar estable la sustancia dentro del cilindro, y en el caso de los extintores es de un año. Entonces es la capacidad que tenemos. Además, ellos tienen unas válvulas dentro que nos colaboran a la hora de estallarla, a la hora de abrir la llave, se estalla y hace una presión directa dentro del cilindro, y es un gas que por lo general, por ser gas, se elimina a través de los poros de cualquier superficie, y se pierde la capacidad de que cuando usted abre la llave del extintor no salga presión. De hecho, no sale nada, porque si no hay un gas que le genere la presión dentro, el polvo, que es el que genera la sofocación del incendio, no sale, no se ve expulsada. Y esas sustancias, pues sí, se pierden en más o menos aproximadamente un año, y se considera que después del año el extintor ya no puede hacer efecto. Así como puede que sí, puede efectivamente no hacer nada, y pues
tiene, digamos, usted un insumo que no hace nada, simplemente es un elemento que a veces hasta estorba porque no nos hizo la función que debe hacer, que es sofocar ese incendio. Entonces sí hay que cuidar esa parte, hay que estar muy pendiente de las fechas de vencimiento de esos insumos. Colaboran mucho y en emergencias de cualquier tipo, en el vehículo también hay que estar muy pendiente de eso, no solamente por la parte de que nos genere eso multa, sino porque es que las emergencias existen en el tiempo menos indicado y usted no necesita sino estar conduciendo o estar en la calle para que le ocurra una situación de emergencia. Entonces hay que estar preparados cuando ya sabemos y conocemos que en la calle nos va a generar unos riesgos, tanto de accidentes como lesiones en otras personas, y eso hay que adecuar el botiquín para esas lesiones. No es tener una sola gasa, no es tener un solo vendaje, es tener bastantes insumos que a la hora de una emergencia nos sirvan para sostenerlo y mantenerle la vida de una persona mientras es trasladada al servicio de urgencias, incluyendo las emergencias que ocurren a nivel mecánico en los motores por incendios en el motor. Recuerden que el motor, pues, para hacer su proceso de movimiento necesita combustible y alguna manguera rota o algún choque que genere daños en la estructura física del vehículo, pues genera ese riesgo. Además está muy cercano a la batería tiene energía, eso genera chispa y por ende cualquier contacto con gasolina puede generar un incendio grande, ¿sí? No se deben tocar las latas que son de tipo metálico en esta situación porque pues eso genera quemaduras al contacto, ¿sí? Se debe tener muy en cuenta que cuando se abre la tapa del carro, por ejemplo, los gases, producto de la combustión que hay allá adentro, le pueden quemar la cara, ¿sí? Quemar sus manos, que es lo que está más en contacto directo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular este tipo de elementos, con mucho cuidado. Recuerde que si su vida está en riesgo, es preferible no actuar, sino llamar a los expertos, ¿sí? Entonces tener un botiquín muy adecuado para ese tipo de emergencias, tener un extintor de un tamaño considerable, no un tamaño pequeño, porque el extintor pequeño nos sirve para pequeños conatos de incendio, ¿sí? Cosas que se pueden apagar fácilmente, inclusive con elementos como inclusive la misma tierra, ¿sí? O una sábana húmeda. Pero cuando son incendios muy grandes, donde van incluidos elementos como por ejemplo gasolina o cualquier líquido inflamable, pues ya un extintor pequeño no nos hace allí nada, ¿sí? Necesitamos algo más grande y necesitamos también que los mismos ciudadanos que están viendo la situación de emergencia vayan a sumar, vayan a colaborar con sus extintores de sus vehículos, porque es que no se trata de que yo voy a gastarlo solamente en mi propio vehículo, no, se trata de colaborarnos entre todos y poder ayudar a otras personas, y mucho más cuando hay personas encerradas en los vehículos que no pueden salir porque están atrapadas. Se trata de la vida de otras personas y que eso no se vuelva más grande, ¿sí? Claro, Entonces, claro. también es un llamado a la población para que cuando estén cerca de una situación de emergencia, entre a sumar, entre a colaborar, entre a hacer esos primeros auxilios que se necesita y no solamente pues detener el vehículo para mirar qué pasó, quién está herido, si hay sangre o no. No, Esa es es la idea. llamado a sumar. Esa es la idea, Harold. Entendemos que ese tipo de emergencias pues no se saben cuándo se van a ocurrir. Sin embargo, se pueden hacer estrategias y acciones para prevenirlas, como por ejemplo no dejar una vela prendida en la casa, desconectar siempre y cuando se pueda los equipos eléctricos, perdón, cada vez que vamos a salir de los hogares. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en lo que pasa con la energía, pueden haber altas y bajas en la corriente eléctrica, y cuando hay altas puede colaborar a que equipos electrodomésticos que estén encendidos, estén conectados, se quemen y eso iniciar un cortocircuito, ¿sí? Y un incendio. Más allá, que puede suceder, por ejemplo, puede haber una fuga de gas. Por eso las revisiones periódicas del gas son obligatorias y se deben atender cuando las empresas que manejan estas gas natural vengan a hacer las revisiones a su casa, atiendan estas revisiones, porque es importante saber que las tuberías no tienen ninguna filtración en las uniones, que se maneja una buena estufa
que no tenga daños ni deterioros por óxido que generen filtraciones de este gas. Recuerde que si usted encuentra olor al gas, que pues es poco común porque él no tiene tanto olor, pero se puede identificar porque el aire se pone un poco pesado. Abra las ventanas, abra las puertas para que circule aire, bastante aire. Ubique la llave de paso principal de la fuga, todo el sistema de conducción pues, del gas, ¿sí? De toda la tubería. Se cierra la llave y se llama al servicio pues en nuestro caso sería Gases de Occidente, para que ellos vengan a su casa, valoren dónde está la fuga y se pueda tomar medidas con respecto a eso. No encienda ningún switch, no conecte ningún tomacorriente, ningún equipo, no encienda fósforos, aleje el celular, porque inclusive hasta el mismo celular en una llamada, cuando se contesta, generan ondas electromagnéticas y ello puede considerarse como una posibilidad de riesgo para que inicie incendio, ¿sí? Entonces, no conecte equipos. No encienda velas, no encienda fósforos, no encienda ningún tipo de candela, ¿sí? No aleje el celular, cierre la llave de paso afuera, generalmente está fuera de la casa, cerca al contador, y abra la puerta de su casa para que circule el aire y pueda empujar esa sustancia que se está liberando en la casa, y que de pronto por tener puertas cerradas se ha almacenado dentro del hogar, y que cualquier cosa, en cualquier momento que se genere una chispa o fuego, pues eso prácticamente puede ocasionar una explosión grande, ¿sí? Y todo lo que quede allí pues comienza a hacer combustión, más si hay sábanas, más si hay objetos que estén cercanos, como por ejemplo la madera, puede generar este tipo de incendios. Muchas gracias, Harold, entonces por todas esas recomendaciones y por hacer parte del noticiero 90 minutos. No, para nosotros es un placer siempre llevarle a la comunidad toda la información que más se pueda para que mantenga su vida a salvo y libre de riesgos. Bueno, él era Harold de la Cruz, experto de la Cruz Roja, que nos hace recomendaciones importantes ante ese aumento de emergencias y de incendios en las viviendas de la ciudad de Santiago de Cali, importantísimas para que ustedes las tengan en cuenta. Si bien son situaciones que no se esperan, pues se pueden prevenir y se pueden mitigar de una mejor manera. Por el momento cerramos este espacio, pero nos conectamos con Camila Torres, que nos tiene el programa Talentos de Exportación, con una historia bastante interesante de un caleño que se encuentra en Londres y hace una labor social muy bonita por medio de la comunicación.